dentro de los temas que se tocan acá, que todos son muy interesantes, hay uno que llama la atención, por eso ya saben ustedes, ¿no? Que tenemos a veces un montón de temas y cosas que tratamos de dilucidar por acá. Pero yo no sé si escucharon hablar de las piedras que se mueven solas. Estamos hablando de lo que sucede en California, en el desierto de California, que existe un lugar donde las piedras parecen desafiar las leyes de la física. Bueno, ¿qué pasa? Según dicen algunos, esto sería o alguna mano extraterrestre o algo que sucede en ese lugar y nada más, que no pasa en otro lugar del mundo. Bueno, teorías miles, y obviamente hay que hablar con gente especializada para que nos cuente de todo esto, que no voy a ser yo, ni más ni menos, porque lo tengo en línea a Jorge Gentili, que es geógrafo físico especializado en hidrografía y climatología. Esta y un montón de preguntas más que nos surgen, por lo menos a mí me interesan muchísimo este tipo de temas. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me Gracias alegro. por el contacto. No, por favor, y más con lo que tiene que ver con esto. Yo no sé si la gente por estas épocas siempre nos ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con lo que no podemos describir. Esas cosas que parece que no tienen respuesta, entonces cada uno inventa algo y después decís, bueno, ¿cuál de todas las teorías que se dicen es la real? Por eso estamos llamando a Jorge para que nos cuente de qué se trata todo esto, esta explicación que nos va a dar detrás de este fenómeno en que las piedras, según dicen, se mueven solas. Bien, digamos, un poco lo que sucede en ese espacio tiene que ver con condiciones climáticas especiales. Digo especiales, o más que especiales, poco frecuentes, dejando de lado todo esto del misterio y demás, y de que sucede por factores misteriosos y demás, yendo a una explicación más física. Digamos, lo que sucede en ese lugar tiene que ver con condiciones climáticas poco frecuentes, que tienen que ver con una combinación de una serie de estados de variables climáticas, ¿no? O sea, el clima como sistema tiene una serie de elementos, que es la temperatura, la precipitación, la radiación, el viento, la presión, bueno, una serie de elementos que componen el clima. Y en el caso de este fenómeno tiene que ver con que en simultáneo se dan condiciones de que en una zona relativamente plana, digamos una playa, se acumula un poco de agua que en momentos que coinciden con que ese agua es congelada y hay vientos no muy fuertes. Al derretirse levemente, a comenzar a derretirse ese hielo, esos vientos que no tan fuertes desplazan en esa superficie entre agua y hielo, logran desplazar las rocas considerables metros, de forma tal que dejan las huellas del recorrido. Las rocas propiamente están en otro lugar, y después de que sucede el fenómeno, ¿no? Y las rocas están en otro lugar y dejan el surco o el camino recorrido durante el tiempo que sucede ese fenómeno, ¿no? De nuevo, dije al inicio, con condiciones climáticas especiales, quise decir condiciones que no tienen mucha frecuencia, ¿no? Tiene que darse que sucede esa componente de acumulación de una determinada cantidad de agua, congelamiento de ese agua, posterior leve derretimiento con vientos no muy fuertes. Entonces, esa combinación no tiene una frecuencia muy elevada de ocurrencia. Bien, eso ocurre entonces esporádicamente, no es que permanentemente esto está sucediendo. Exacto, tenemos digamos, las condiciones climáticas medias, digamos, las condiciones climáticas medias de un lugar son aquellas que se registran durante justamente con mayor, digamos, con una frecuencia más elevada a lo largo de un año. Y si nos vamos a condiciones que tienen poca ocurrencia, hablamos de condiciones extremas. En este caso, lo extremo tiene que ver con que no solamente con que ocurra digamos, un valor extremo en una sola variable, sino tiene que ver con que ocurran la combinación de tres elementos climáticos: la temperatura, que es la que da lugar al hielo; el agua, que da lugar a la acumulación del agua que posteriormente se va a helar; y el viento, que la mueve en sus justas medidas en un momento del año. Entonces eso es lo que hace que sea un fenómeno raro, ¿no? O sea, poco frecuente.
Claro. Ahora, me llama la atención, no es que no lo sepamos, ¿no? O que no lo hayamos escuchado alguna vez, esas huellas que quedan en la tierra, porque uno ve los paisajes, si nos vamos a lo que ocurre por ahí, qué sé yo, Patagonia, y creemos que eso siempre estuvo de esa manera, y que por ahí el clima no tuvo nada que ver en la formación, esa que uno lo ve como un paisaje bellísimo o no tanto, o cuando uno dice un desierto y demás, que la mano del clima tiene muchísimo que ver en todo eso. Exacto, ahí voy a hacer el comentario desde el punto de vista del clima, obviamente también, digamos, como la Tierra es un sistema, podemos hablar del clima, cómo influye el clima sobre las geoformas de la Tierra, también se puede ver se puede hablar de cómo las geoformas influyen sobre el clima, y ahí claro, estaríamos hablando de la geomorfología climática, pero desde el punto de vista del clima, los distintos elementos del clima, de nuevo, la precipitación, la temperatura, el viento, la presión, la radiación, tienen incidencia sobre la superficie sobre la que ocurren, ¿no? Digamos, en cada superficie de la Tierra hay una combinación de valores de esos elementos climáticos que contribuyen a lo largo de mucho tiempo a generar formas en la Tierra, ¿no? Pues hay formas que se logran o se generan en escalas temporales cortas, y hablamos de escalas temporales de muchos menores a la escala de vida humana, y otras que se logran en tiempos geológicos, o sea, mucho mayores a la escala de vida humana, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahí estamos en un terreno del clima y la geomorfología, ¿no? Tal cual, pero que además llama la atención, me interesa. Hola, ¿me oís? Hola, sí, ahora escucho. Jorge. Perfecto. Sí. Me quedo pensando en cómo también el clima que afecta, que erosiona y qué sé yo, y cuántas cosas vamos descubriendo a partir de eso, ¿no? De cada sector, como estábamos hablando recién. Perdón, se corta mucho, no logro escuchar. A ver, vamos a tratar de retomar. Por ahí te llamamos de nuevo. A ver, ¿mejoró un poquito? Hola. Hola, Jorge. Hola. A ver, hola. ¿Ahí me oís? Hola. Vamos a tratar de restablecer la comunicación, Jorge, porque me parece muy, muy interesante, así que ahí te llamamos de nuevo, a ver si logramos mejorar la comunicación entonces. Bueno, como decíamos, durante más de un siglo, la falta de testigos presenciales, que estábamos hablando de esto de las piedras que se mueven solas, alimentó todo tipo de hipótesis. Las teorías iban desde vientos extremos hasta fuerzas magnéticas o incluso la intervención de vida extraterrestre. Vieron que cuando pasa algo que no te podemos explicar mucho o cómo solucionó, siempre hay algún extraterrestre dando vueltas. Lo que hacía el fenómeno más desconcertante era su carácter imprevisible. Parece que algunos que volvían a la zona, los visitantes, encontraban estos surcos, como lo decía Jorge recién, en el suelo, pero nunca el movimiento en sí. No es como que lo veíamos en vivo y en directo. Ahí retomamos la comunicación. Jorge, ¿me oís? Sí, ahora escucho de nuevo. Perfecto. Estamos escuchándonos otra vez perfectamente. Sí. Te había preguntado en cómo el clima o las variaciones hace que se erosione mucho más el suelo y ahí aparezcan como los detalles de lo que fue en una vida anterior, o sea, hace miles de años. ¿Cómo queda todo eso en las rocas y demás? Tiene que ver el clima, claro. Sí, no sé hasta qué parte se alcanzó a escuchar en el pedacito de audio anterior, pero hacía referencia a que el clima, a través de los elementos que lo conforman, como decía antes, la precipitación, la temperatura, el viento, la radiación, la presión, son agentes o ejercen, digamos, su accionar ejerce influencia sobre lo que es la litosfera, digamos, lo que es la parte exterior de la Tierra, digamos, la Tierra emergida, y le dan forma, de alguna forma, le dan forma a esa superficie, sea por erosión o sea por acumulación, y esas formas en algunos casos tienen que ver con procesos de corta duración, o sea, digamos que suceden en escalas de tiempo muy inferiores a la vida humana, en pocos años, y otras, como decías vos, surgen, digamos, formas que se generan en tiempos geológicos muy lejanos a nuestra percepción actual, ¿no? Digamos, las vemos una vez generadas, pero no nos vamos dando cuenta
de su evolución tan rápidamente, ¿no? Claro. Ahora, hoy hacía mención de los paisajes, que la verdad tenemos algunos bellísimos en nuestro país, y hablaba recién del sur, o te hacía una pregunta de lo que tiene que ver con el sur, cómo geológicamente se fue formando y la belleza que tenemos, pero otra de las cosas, si nos vamos más para el norte, si nos vamos para Jujuy, si nos vamos por allá, cuando hablamos del Cerro de los Siete Colores, ¿por qué se da eso? ¿Por qué tiene 7 colores? ¿A qué se debe? Sí, ahí tal vez es una cuestión más geológica que climática, pero creo que tiene que ver con la litología, digamos, el tipo de roca que está formando parte de las distintas rocas que conforman el cerro en este caso. Pero bueno, es una cosa más geológica que climática. Entiendo que está asociado por esa cuestión, ¿no? Por Bien. La cuestión litológica, la conformación y el contenido, la composición de las rocas que conforman el cerro. Ajá, perfecto. Por eso las distintas tonalidades o los minerales que tiene cada una, ¿no? Exactamente. Ahora, esta cuestión climática podría ser en miles de años o no tanto, que todo vaya cambiando. A ver, si tuviéramos la posibilidad de renacer en esta tierra con esta conciencia que tenemos ahora dentro de 1000 años, nos vamos a encontrar con algo totalmente diferente, ¿verdad? Seguramente, digamos, el sistema climático, digamos, y más en este contexto actual donde se está produciendo, digamos, asociado a la variabilidad natural del clima, están produciendo cambios en el clima. Cada región de la Tierra es modelada de acuerdo a cómo se combinan esos elementos climáticos en esa región. Entonces, si en una determinada región, sea que continúe el mismo clima, modelando esa forma, o más aún cambie el clima en esa región, el paisaje externo, digamos, la parte exterior, el paisaje que percibimos a lo largo de miles años, millones de años, seguramente va a cambiar. Insisto, así sigan las mismas condiciones climáticas, el paisaje va a evolucionar seguramente hacia algo no igual a lo que estamos ahora, y más aún si las condiciones climáticas de ese lugar cambian, en un tiempo futuro largo, va a haber un relieve exactamente muy distinto, ¿no? Tal cual. No vale más que observar la naturaleza y darse cuenta que donde hay un desierto hubo mar en algún momento. Puede ser tranquilamente, exactamente. Como que podría seguir variando. Bueno, Jorge, la verdad que un placer contactarte. Gracias por estos minutos. Y a ustedes por el contacto. No, por favor. Estábamos hablando con Jorge Gentili, geógrafo físico especializado en hidrografía y climatología.